bueno, muy bien. Entonces, vimos en cuanto al pizarrón lo que serían las características termodinámicas de la persistencia del conducto arterioso. Sí lo vimos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahorita aquí una presentación acerca de lo que es este tema. Recordando que la persistencia del conducto arterioso es la comunicación que se da entre lo que sería la aorta con la rama izquierda de la pulmonar, ¿sí? Recuerden que en la circulación fetal, ¿cómo se da la circulación fetal? Ajá. Bueno, empezar por la placenta en donde va a pasar la sangre desoxigenada. Va a ser lo contrario, la desoxigenada va a pasar a través de las arterias y la oxigenada a través de la vena. De la vena. No, de la vena. Después de ahí va a pasar directamente a la... No va a pasar a la pulmonar. Ok, bueno, más fácil, ¿sí? Generalmente nosotros oxigenamos en los pulmones, en el circuito menor, pero en el feto, pues eso no es posible, ¿no? Porque los pulmones están llenos de líquidos, ¿no? Entonces se evita ese circuito, además de que tiene una alta resistencia. ¿Quién oxigena? Oxigena la placenta, ¿no? Entonces una vez que regresa, ¿sí?, la sangre que viene oxigenada de la placenta, pues obviamente tiene que pasar a lo que serían las pulmonares, pero lo que hace es un puente, ¿no? Para que se distribuya, ¿dónde? A través de la sistémica. Entonces pasa pues prácticamente de la pulmonar a la aorta, ¿sí? Entonces, para que la aorta la pueda distribuir, ¿sí? Para evitar lo que es el circuito sistémico. Entonces, el conducto arterioso es una estructura muy, muy importante precisamente para derivar la sangre del lado derecho al lado izquierdo y pueda ser distribuida esa sangre oxigenada. Entonces, el paso de la sangre en condiciones de funcionalidad adecuada del conducto arterioso es de derecha a izquierda. Muy bien. Y ahí no tiene influencia el programa neural que también conduce las... Claro, también. Hablaremos solamente ahorita de lo que sería el conducto arterioso. ¿Y ese no funciona como cortocircuito? Sí, funciona como cortocircuito, ¿sí? De hecho, ¿sí?, existen cortocircuitos, ¿sí?, que hacen posible la circulación fetal. Este es un cortocircuito que está haciendo posible la circulación fetal. A veces también hay cortocircuitos que permiten que el paciente pueda estar funcionando, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Muy bien. Entonces, una vez que el bebé nace, ¿sí?, con las primeras respiraciones, pues obviamente se desplaza el líquido de los pulmones, ya empieza a entrar sangre, empieza a funcionar el sistema respiratorio y entonces aumentan las presiones, cambian las presiones y ahora el conducto arterioso ya no tiene razón de ser. ¿Qué es lo que hace? Se va a empezar a cerrar, ¿sí? Cuando no hay en este caso no hay una malformación como tal, porque estructuralmente todo está normal, es una cuestión funcional, ¿sí? Porque el conducto arterioso se tiene que cerrar. Si no se cierra, entonces va a haber una comunicación, ¿sí? Y ya habíamos mencionado que la comunicación va a ser ahora de izquierda a derecha, ¿sí? Eso sí lo vimos, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? Es normal que se escuche como un soplo. Ahorita vamos a ver cuáles son las manifestaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces, la persistencia es que persiste la comunicación entre la aorta y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Desde el punto de vista embriológico, el conducto arterioso se deriva del sexto arco aórtico izquierdo, ¿sí? Aquí vemos todas las estructuras que están de acuerdo a los arcos aórticos. El sexto del lado izquierdo nos da la persistencia del conducto arterioso como tal, ¿sí?, como estructura normal. Una vez que nace el bebé, se cierra, pero este primer cierre va a ser un cierre funcional. ¿Qué quiere decir? Que hay
vasoconstricción del mismo para que no pase sangre, ¿sí? ¿En qué tiempo se da? Ahí tenemos 15 horas, ¿sí? A partir de las 12 horas se da como tal este cierre en las primeras 12 horas. ¿Qué pasa? Esa vasoconstricción persistente empieza a hacer unas zonas de necrosis en el vaso sanguíneo y después empieza a hacer fibrosis, de tal manera que quede cerrado de forma anatómica. ¿En qué tiempo? A las 3 semanas, ¿sí? A partir de la segunda semana específicamente ya puede existir ese cierre. A veces puede tardar un poquito más de 3 semanas, 4 o un poco más. Pero si ya se tardó un año, pues prácticamente ese conducto no se va a cerrar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Causa endarteritis, ¿sí? ¿Cuál es el flujo sanguíneo normal? Ya lo hemos laminar. ¿Qué quiere decir laminar? Recuerden, creo que se los expliqué, ¿no? Sí, que el flujo laminar. Entonces, ese flujo laminar se va a convertir en flujo turbulento, porque ahora está pasando, ¿sí? Ahora, ese flujo turbulento, dijimos que es un flujo que es ruidoso. Entonces, ese ruido va a ser ahí el soplo, y también ese flujo turbulento daña las paredes internas del conducto, que causa inflamación del endotelio, causa endarteritis. Y también ese proceso inflamatorio crónico puede ser un sitio ideal para que llegue alguna bacteria. Puede causar una endocarditis bacteriana, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos una clasificación angiográfica, ¿sí? Angiográfica quiere decir que se hace una angiografía, se inyecta medio de contraste y se dibuja la forma del conducto arterioso. Esta clasificación se llama de Kirchner, ¿sí? Y aquí nos dice más o menos cómo pueden ser estos conductos arteriosos. Este conducto arterioso generalmente es cónico, ¿sí? Y aquí tenemos la forma cónica del conducto arterioso, donde tenemos una base ancha en lo que sería la aorta y una base estrecha en lo que sería la pulmonar. Esa es como una pirámide, ¿sí? Está más abierto del lado de la aorta y menos de lo que es la pulmonar. Puede ser que no exista, que es de un lado más ancho y del otro no, que es completamente igual, que sería la tipo B. Puede ser como un pequeño tubo, puede ser de forma compleja o de forma muy alargada, ¿sí? Dependiendo es tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. La gran mayoría, bueno, la más frecuente es la cónica. Después de ahí le sigue lo que es tipo ventana. Si sumamos aquí 65 más 8, que son 83, ¿no? ¿Sí? Entonces la gran mayoría son A y B, ¿sí? Ya las otras son más largas. Esto depende de qué, de el tratamiento. A veces para el tratamiento depende de qué tipo de conexión tenga, ¿sí? Y también depende de que probablemente en esta pase menos sangre porque es menos la luz a este donde está mucho más ancho, ¿vale? Muy bien. Entonces generalmente usan los cirujanos cardiotorácicos para ver cuál es el mejor tratamiento o abordaje para este tipo de pacientes. Incluso si puede ser mediante una toracotomía abierta o puede ser incluso por toracoscopía. O sea, ¿qué puede ser que varían esas características del conducto arterioso? ¿O es meramente dependiendo de la malformación? No, no es una malformación. Recuerden que no se haya cerrado. Es como si dice, bueno, es que yo tengo las orejas grandes, ¿no? Ay, yo las tengo más pequeñas, o sea, no sé, son variantes, por así decirlo, normales. Son variantes normales. ¿Vale? Muy bien. La etiología ya habíamos mencionado que en todas las cardiopatías congénitas hay una combinación tanto de factores genéticos como de factores ambientales. En este caso, ¿sí? Un factor muy importante es la prematurez, las condiciones del neonato, la prematurez. Entre menos semanas de gestación, mayor incidencia o mayor probabilidad de que exista persistencia del conducto arterioso. Sepsis del neonato también es un factor para que pueda haber persistencia del conducto arterioso, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o algunos medicamentos que se utilizan en neonatos graves, ¿sí? Las condiciones genéticas
síndrome de Charles, así se llama, muy raro, o trisomías 13, 18, 21. Y ya vimos algunas de las condiciones genéticas que están asociadas a PCA, persistencia del conducto arterioso. Genéticas ambientales del neonato, pero también hay ambientales de quién? De la madre. Diabetes o también medicamentos. ¿Sí? ¿Y no existe la posibilidad de que una vez que se cierre se pueda volver a abrir? Sí, ¿no? Sí existe, Con años, sí, por ejemplo. sí existe, pero es muy baja la incidencia. No, ¿y en qué casos es conveniente mantenerlo abierto? Ahorita vamos a ver. Sí, muy bien. ¿Cuál es la incidencia? Uno de cada 2.500 nacidos vivos presenta persistencia del conducto arterioso. La relación hombre-mujer es 2 a 1 a favor de los hombres. Entonces es más frecuente en el sexo masculino. ¿Sí? Representa del 10 al 30% de todas las cardiopatías congénitas. Entonces es de las 3 más frecuentes. Si recuerdan la serie que les presenté en una de las presentaciones, ¿sí? Aparecía en la edad pediátrica como primer lugar. ¿Sí? Depende de la casuística del hospital y de la serie que se está reportando. Aquí tenemos la fisiopatología que ya les enseñé. ¿Sí? Ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que está haciendo? Bombeando lo que es la aorta. En lugar de que siga hacia la circulación sistémica, se desvía. ¿Hacia dónde? A la pulmonar. ¿Sí? Entonces ahora está pasando sangre roja, oxigenada, a donde hay sangre desoxigenada. Cortocircuito de izquierda a derecha, obviamente por los gradientes de presión. ¿Cuál es la consecuencia? No va a haber consecuencia en la oxigenación, porque está pasando sangre oxigenada donde está desoxigenada. Va a haber consecuencias por La congestión por el volumen, ¿sí? Porque ahora le estamos aumentando un volumen mayor al circuito pulmonar, ¿sí? Cuando pasa acá, no hay gran problema, pero el problema es cuando regresa. ¿A dónde va a regresar? A las cavidades derecha. izquierdas, ¿sí? Y entonces ahora la aurícula derecha recibe mayor cantidad de sangre y el ventrículo izquierdo también recibe mayor cantidad de sangre. A la larga, ¿qué va a pasar? Pues que ahora esas cavidades están expuestas a un mayor trabajo porque tienen que manejar un mayor volumen que está regresando y entonces empiezan a dilatarse, empiezan a hacer hipertrofia y finalmente se hacen insuficientes, ¿sí? De aquí, de donde está el defecto, la sangre que se deriva ya no está pasando a lo que sería la circulación sistémica y ahora existe una disminución del volumen que está pasando al circuito sistémico. Entonces, tenemos cortocircuito arteriovenoso, hiperflujo pulmonar, aumento de la volemia en el circuito menor, sobrecarga diastólica del corazón izquierdo y el hiperflujo pulmonar crónico provoca hiperreactividad vascular de las arterias pulmonares. ¿Sí? Si ustedes van al circuito sistémico, los vasos sanguíneos del circuito sistémico, y ahora tienen que manejar o están recibiendo mayor cantidad de volumen, ¿qué hacen? Tienen que reaccionar. ¿De qué forma reaccionan? Distendiéndose de forma adecuada, pero generalmente responde de forma inadecuada. ¿Sí? Si es de forma inadecuada, ¿qué tendría que hacer? Inadecuada. Al principio, ¿qué pasa? Se distiende, ¿sí? Pero al distenderse, después ya no puede aguantar tanta distensión. Entonces, ¿qué hace? Se contrae, exactamente. Entonces, hace a esos vasos más reactivos, ¿sí? Aumenta su reactividad, es decir, su capacidad de contracción. Y entonces, como están manejando mayor volumen, primero compensan distendiéndose. Pero ya cuando tienen más tiempo, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a contraerse, ¿sí? Y si aumenta la contracción, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión porque aumenta la resistencia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la presión pulmonar? Ahora cada vez se va a empezar a elevar, ¿sí? Entonces el paciente, una de las consecuencias de que tengamos una sobrecarga volumétrica del circuito pulmonar, la consecuencia a mediano, largo plazo, dependiendo del tamaño del efecto, va a ser el desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces la presencia del conducto arterioso es un circuito de
¿De qué lado a qué lado? izquierda, De izquierda a derecha. Con hiperflujo pulmonar y sobrecarga de corazón izquierdo. Así, fácilmente. O sea, la fisiopatología se resume en eso. Y los hallazgos clínicos y de diagnóstico de gabinete también siguen lo mismo, ¿sí? Cortocircuito de izquierda a derecha con flujo pulmonar aumentado y sobrecarga de cavidades izquierdas. Si hacemos una radiografía, podemos ver abombamiento. Ahorita vamos a ver, sí, ahorita vamos a ver, sí, pero no llegamos ahí. Todo eso es para que lo entendieran más fácilmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la fisiopatología? ¿Sí le entienden? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Cuando están durmiendo, a lo mejor no. Bueno, ¿qué síntomas va a tener? Va a depender del tamaño del defecto. Si el defecto es pequeño, ¿sí? El paciente no va a tener síntomas, ¿sí? Ese va a ser un niño que pues, prácticamente no tiene ningún síntoma, que sube, baja, corre, es un adolescente o hasta un adulto normal, porque es un defecto tan pequeño que no tiene repercusión hemodinámica, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Muy bien. Cuando el defecto ya no es tan pequeño y se hace ese manifiesto el hiperflujo pulmonar o el flujo pulmonar aumentado, generalmente estos pacientes se comportan como bronquitis crónicas, ¿sí? Obviamente es consecuencia de una congestión pulmonar, ¿sí? Es el niño que dice, pues es que lo traigo otra vez porque cada rato se me enferma de los bronquios. Igual puede ser asmático, pero igual que tiene flujo pulmonar aumentado por una cardiopatía congénita, ¿sí? Y aparte te dice, y es que no sube de peso y no crece, ¿sí? Está chaparrito y está bien flaquito y por desarrollo pulmonar. Obviamente esto es por la fisiopatología. ¿Qué es lo que va a pasar? Que con el tiempo, ¿sí? La sobrecarga de las cavidades izquierdas hace insuficiente al ventrículo izquierdo y entonces se empieza a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Es que dice que cuando sale al recreo ya no juega, ¿por qué? Porque se agita, porque se cansa, ya tiene insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Esas van a ser las manifestaciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con exploración física, ¿sí? Con estudios de gabinete, electrocardiograma, radiografía de tórax. Ahí el problema es que nos van a dar solamente datos indirectos. No nos va a decir, en la placa o en el electro así tiene datos concluyentes de presencia de conducto arterioso, porque no es el estudio de elección, ¿sí? ¿Cuál va a ser el estudio de elección? Un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón. Vamos a ver muchos lugares. ¿Hay algunos estudios diagnósticos invasivos? Sí, cateterismo, pero no todos requieren cateterismo, ¿sí? Solamente cuando ya se hace el diagnóstico y el paciente requiere de tratamiento, el tratamiento puede ser por cateterismo o requiere, de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos de tratamiento quirúrgico, probablemente el cirujano cardiotorácico sea necesario que primero vea, ¿sí? Una angiografía de cómo está el conducto para cuál es el mejor abordaje quirúrgico, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pero generalmente de forma rutinaria no se utiliza el cateterismo. El estándar de oro en las cardiopatías congénitas es el ecocardiograma. Muy bien, exploración física, ¿sí? El paciente va a tener frémito. ¿Qué es frémito? Es como el frémito es cuando un soplo es tan intenso que no solamente se oye, también se palpa. ¿Sí? Entonces, así como eso que es, tú le pones la mano aquí y sientes que se siente vibra, ¿sí? Ese es un frémito. ¿Por qué un frémito? Porque el soplo que tiene es un soplo que generalmente es un soplo ruidoso y se llama máquina de vapor, porque es un soplo continuo. ¿Por qué dijimos que es un soplo continuo?
Porque todo pasa tanto en la sístole, cuando se contrae el corazón, como en la diástole, porque las presiones siempre van a ser más altas del lado izquierdo. Entonces todo el tiempo está pasando. Se contrae el corazón y se tss. No se contrae y vuelve a hacer tss, pero menos. Entonces, pues se llama máquina de vapor. ¿Sí? Como fue descrito por Gibson, también se llama soplo de Gibson. Podemos escucharlo en todos los focos, ¿sí? Pero más que nada porque es intenso. ¿Dónde lo hacen escuchar todavía más intenso? Del lado izquierdo, en la región subclavicular del lado izquierdo, irradiado frecuentemente a lo que sería la axila. ¿Sí? ¿Hay segundo ruido? Sí hay segundo ruido, pero generalmente no lo escuchamos porque está cubierto por el flujo diastólico. ¿Sí? Entonces nada más escuchamos y el tum, tum, el segundo no lo escuchamos porque está cubierto y borrado por el soplo. Podemos tener un soplo sistólico aórtico por hiperflujo, ¿sí? Los pulsos periféricos pueden estar aumentados de amplitud, especialmente los femorales, y clínicamente el paciente tiene bajo peso y baja estatura y por desarrollo físico. Le pedimos un electro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Giovanni, a ver Giovanni, ¿qué le ves a ese electro? Vamos a empezar. Giovanni, pásale al frente si quieres para que veas bien. A ver, si yo puedes llevar a tu compañero. Bueno, aquí en 2 no está parejo. Ah, pero es porque se movió el paciente. Es un niño. Así a primera vista, ¿qué te llama la atención? ¿Mande? ¿Usted ya se le internó el otro año?
No nos queda un año. ¿Qué te llama la atención, Giovanni? Son como ondas pequeñas que se hacen. Ondas pequeñas, ¿dónde? Aquí, Ah, hace como dos veces. es interferencia en realidad. Es igual interferencia como estas ondas pequeñas que se hacen en D1 y en ABR. A ver, señálamelas. ¿Estas? O sea, como estas pequeñas como ondas que se Ah, eso sí. registramos. Son Sí, interferencias. sí, es interferencia, pero en realidad. Ya tómenla, sí. Sí, esto es, miren, recuerden, esta es onda P, U, R, no hay S, y onda D. Otra vez la onda P, U, R y la onda D. Son muy evidentes las ondas también. Esto pequeñito, pues es, como temblorcito, es interferencia. Esto aquí se movió el paciente. ¿Sí? Podemos decir que a lo mejor la amplitud de los complejos no tiene gran problema aquí. Pero fíjense la amplitud de estos complejos. Mira, aquí incluso hasta se salió, mira. La tiene ondas R. Dijimos que una deflexión va en relación directa con qué. Si tengo una onda muy alta es porque estoy viendo un vector muy grande. ¿Por qué el vector es grande? Porque la despolarización fue muy fuerte, ¿no? Bueno, Porque es muy fuerte. ¿Eh? Porque está muy grande, ¿sí? Digamos que está crecido, ¿sí? Y ves B4, B5, B6, ¿qué parte del corazón ven? ¿Ven la aurícula derecha? No. ¿Ven el ventrículo derecho? ¿Ven la aurícula izquierda? ¿Ven? ¿Qué ven? Ven el ventrículo izquierdo. Y si en el ventrículo izquierdo estoy viendo ondas o vectores muy grandes, ¿qué estará pasando con ese ventrículo? No está trabajando de más, está más grande. ¿Sí? Porque igual trabaja de menos y está insuficiente, pero está más grande. ¿Sale? Recuerden la fisiopatología. Dijimos que tenemos sobrecarga de las cavidades del lado izquierdo. ¿Sí? Y entonces por eso están creciendo las cavidades izquierdas. ¿Sí? ahí como que yo no veo a ver dos ondas R. Oye, A ver, por eso negrito que se ve así como muy. esta tiene un pequeño empastamiento. No, no es patológico. ¿Sí? Es un pequeño empastamiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que no nos está diciendo mucho, pero sí nos está diciendo algo. ¿Sí? Que concuerda con la fisiopatología. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Víctor, pásale. ¿Qué le ves a esa radiografía? En primera instancia tiene un crecimiento cardíaco, por así decirlo. Exactamente, tiene cardiomegalia. ¿Sí? ¿Qué te esperas que qué cavidades van a crecer en este paciente? Las aurículas, ¿no? ¿Las aurículas? ¿La aurícula derecha? No, o sea, también será el ventrículo. ¿Eh? Sí, sí. Ambas cavidades. Las cavidades izquierdas, otra vez la fisiopatología, o sea, se está derivando de la aorta al circuito pulmonar, pasa al circuito pulmonar, regresa, ¿a dónde regresa? Al corazón izquierdo, ¿sí? Por eso vimos que en este caso teníamos un ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Cardiomegalia, pereza expensas de cavidades izquierdas. ¿Qué más le ves ahí? Tiene un aumento del trabajo. Hay aumento de la trama, no se ve muy bien, pero llama la atención las partes apicales. ¿Sí? Entonces hay este aumento de la vascularidad, se redistribuye el flujo. Recuerden, las partes de clive están más profundidas, las partes apicales menos. ¿Sí? Y en este caso hasta arriba está llegando. ¿Qué quiere decir? Hay hiperflujo pulmonar. ¿Qué más?
¿Qué más le ves? Algo muy característico ahí y muy evidente. Ya llevamos radiología, no sé si llevamos radiología, ¿no? Cuando evaluamos la silueta cardíaca, ¿sí? Del lado izquierdo vemos cuántos arcos o qué arcos vemos o qué estructuras vemos del lado El izquierdo. botón aórtico. El botón aórtico que sobresale. ¿Y luego qué estructura sigue? La pulmonar. La pulmonar sobresale, no sobresale, al contrario, se mete. Y luego vuelve a salir y hace otro arco que corresponde al. La silueta cardíaca normal del lado izquierdo es, sobresale por el arco aórtico. Después se vuelve a meter, porque aquí abajo está la pulmonar. Después vuelve a salir, porque aquí está el ventrículo izquierdo. ¿Y qué está pasando aquí? Víctor, ¿qué está pasando ahí? Ya te lo puedo decir. No, está metiéndose. Normal, ahí va otra vez, ¿sí? Sale aquí el arco aórtico, después la imagen se vuelve a meter, porque aquí ¿quién está? La pulmonar, después vuelve a salir porque está el ventrículo izquierdo. ¿Y qué está pasando aquí? No se ve por la. Otra vez, mira, aquí sale, ¿sí? Este arco, porque aquí está, es el callado aórtico. Después se vuelve a meter, ya no hay imagen. ¿Por qué? Porque aquí está la pulmonar hasta abajo. Y luego después vuelve a salir porque está el ventrículo izquierdo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? A ver, otra vez, mira, ahí te lo voy a dibujar normal, ¿sí? Mira, aquí sigue mi dedo, ¿sí? Coincide, y luego mira, y luego aquí sale y coincide. ¿Dónde no coincide? En la pulmonar, ¿sí? La pulmonar debería de estar adentro, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Que hay abombamiento de la pulmonar. ¿Por qué está bombada la pulmonar? Ya sí te. Sí, porque sale, miren, aquí viene la sangre, se desvía, ¿y hacia dónde va? A la pulmonar, y la pulmonar dice, subiendo más sangre. Entonces se dilata, y por eso se ve así en la radiografía. ¿Sale? ¿Sí le entiende? ¿Sí? Entonces hay abombamiento de la pulmonar. Muy bien, a ver, ¿qué me explica eso? Este es un ecocardiograma. Ahorita le van a entender, no se preocupen. Sí, este es un ecocardiograma. Vemos aquí patrones de colores. ¿Sí? Este patrón de color, ¿sí? Es sangre arterial. ¿Sí? Y este azul es sangre venosa. ¿Qué quiere decir? Si aquí tenemos sangre arterial, este sería el ventrículo derecho. ¿Y este debería? ¿El ventrículo? ¿Y este qué sería? ¿Sí saben? ¿Sí? Deberían de verse cada quien con su color. ¿Y qué estamos viendo aquí? Una mezcla. A veces no quiere decir que se está mezclando la sangre, sino que se está produciendo ¿qué? A veces, pero se está provocando ¿qué? Un flujo turbulento, efectivamente. Sí. No, está mejor este. Ahí se va. ¿Vale? Y ahí está bien. Se está moviendo también. Y aquí se ve mosaico de color. Así se llama el mosaico de color. ¿Sale? Y este es el Doppler. ¿Sí? Aquí dibuja el sonido. Pero aquí debería de ser esto hasta aquí abajo. Termina. Hasta acá. Luego otra vez. Hasta acá abajo. Pero no hace y no baja. Porque está pasando todo el tiempo. Recuerden. Sístole y diástole. ¿Sí? Entonces está el mosaico de color. Ahí se ve. Ahí está. Y aquí debería de venir hasta acá. Hace y regresa hasta acá. Y después hasta acá. Y aquí
Sigue pasando. ¿Sí? Hay todo el efecto Doppler. Por eso es el Doppler. ¿Sí? Existe el efecto Doppler. Muy bien. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué valora? ¿Sí? Hay varias ventanas. En la ventana subcostal, simplemente ¿dónde pones el transductor? Aquí abajo. Y aquí, ¿qué se evalúa? Se llama el situs solitus. ¿Y qué situs solitus? Algo así como sin una relación, ¿no? Situs solitus quiere decir que evalúas la aurícula derecha y la del lado derecho en realidad es una derecha y la del lado izquierdo en realidad es una izquierda y el ventrículo derecho en realidad es un derecho. Recuerden que no solamente porque estén de ese lado son derecho y izquierdo, sino tienen características, ¿sale? Entonces cuando dices, la derecha sí es derecha y la izquierda sí es izquierda, entonces tiene situs solitus, ¿sale? Situs solitus. Y siempre es así cuando se lo No, dependiendo. No, esa es la ventana ideal para ver que la derecha sea derecha y la izquierda sea izquierda. ¿Vale? Son ventanas. En el eje largo para externar, ¿qué vamos a ver? Dilatación de cavidades izquierdas, ya vimos por qué. Modo M, va a haber movimiento amplio del septum. En el eje corto, a nivel de grandes vasos, ¿qué vamos a ver? El mosaico de la pared lateral izquierda del tronco de la arteria pulmonar. En la apical 4 y 5 cámaras vemos dilatación del ventrículo izquierdo, supraesternal, vemos la persistencia del conducto arterioso como tal, y en el doble continuo, que es el último como les enseñé, el espectro continuo del sitio del conducto con un gradiente alto. ¿Sale? Eso es donde van poniendo y lo que van encontrando. ¿Sí? Pero bueno, la imagen más ilustrativa es la que le puse aquí en el movimiento y se ve el mosaico de color. Desde el punto de vista hemodinámico, sería como un cateterismo. En este caso, se mete la punta del catéter al ventrículo izquierdo. Se toma una muestra y se mide la saturación. ¿Sí? Lo mismo se hace en todas las cavidades. Si yo tengo aquí, en el ventrículo izquierdo, ¿sangre oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. ¿Sí? Por eso tiene una saturación del 88%. Cuando pasa a la aorta, ¿pasa como sangre oxigenada? Sí. ¿Cuánto tiene que tener de saturación? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiene? 88. El ventrículo derecho, ¿es sangre oxigenada o desoxigenada? Tiene una saturación aquí del 72%. ¿Sí? ¿Cómo debería estar en la pulmonar? Igual. ¿Y cuánto tiene? 79. ¿Sí? Se llama salto simétrico. ¿De dónde vino? ¿Cómo lo explicas? Pues está pasando del otro lado. ¿Sale? Obviamente que pues ese estudio pues es como que dices, con el eco pues es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces el cateterismo solamente se hace en casos muy específicos. ¿Sí? Igual se inyecta medio de contraste, se dibujan las cavidades. Se puede tratar obviamente crecimiento de dichas cavidades, no es el estudio más ideal para ver el crecimiento como tal, ¿sí? Se inyecta medio contraste en los grandes vasos, ahí se ve el callado aórtico y ahí se ve ahí arriba cómo está pasando hacia el otro lado, ¿sí? Ese se ve el flujo hacia arriba, ahí está pasando, ¿sí? De hecho, pues se puede corroborar igual por el mismo cateterismo, ahí está arriba, miren. Se puede ver por el mismo cateterismo comunicación física entre un lado y otro, ¿no? Ahí tenemos dos puntas que están una y otra del otro lado, pues prácticamente se agarra una punta, se hace pasar y prácticamente pasa hacia el otro lado sin ningún problema porque está pasando por la comunicación, ¿de acuerdo? Obviamente no es el estudio así como estandarizado de media rutina, solamente se hace en casos muy especiales, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Existen tres tipos de tratamiento: tratamiento médico, intervencionista y quirúrgico. ¿Sí? ¿Todo conducto arterioso se tiene que tratar? Sí. ¿Todo se tiene que cerrar? Sí. Porque a la larga existen dos grandes riesgos. ¿Cuáles son los dos grandes riesgos? Endocarditis, o endocarditis infecciosa, y la otra, insuficiencia, sí, pero otra. No, otra. Incrementa la presión pulmonar. Exactamente, se llama hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces todo se tiene que cerrar, ¿sí? Bueno, ¿hasta cuándo se debe de cerrar
cuando hayamos descartado que no exista otra malformación asociada, como coartación aórtica, O atresia pulmonar o transposición de los grandes vasos. El ejemplo más ilustrativo es transposición de los grandes vasos. Imagínense, ventrículo izquierdo conectado a quién. A la aorta. Si tiene transposición, ventrículo izquierdo conectado a la pulmonar, ventrículo derecho conectado a la aorta, ¿sí? ¿Qué sangre está yendo a la aorta? Desoxigenada. ¿Podrá vivir? No. Cuando viene así, el paciente se muere, ¿sí? A los minutos, por así decir. No es compatible. ¿Qué necesitarías? ¿Cómo lo harías? Como la persistencia del conducto. Exactamente. El conducto arterioso, ¿qué es lo que hace? Un cortocircuito. Y gracias a que está pasando por ahí, Se va a pasar oxigenada. exactamente, le pasa oxigenada a donde no está oxigenada. O sea, como que remedia un poco la transposición de los grandes vasos. ¿Sale? Y hay... Ajá. La transfusión de grandes vasos, ¿sabes cuántos días o meses se hace? ¿Cómo que se hace? Ajá. Bueno, en esos casos, que no existe el conducto. Pues desde el nacimiento, ¿no? De, O sea, ¿cuándo se hace qué? la transfusión de grandes vasos. O sea, ¿cuándo se intercambian? Ajá. A la hora de que el tronco común que se divide no rota. Es en el periodo embrionario, pues. Es un defecto de rotación. ¿Sí? Y entonces no rotan y entonces quedan conectados de esa forma. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si a ese paciente le cierras el conducto arterioso? Uy, se muere. Ya, ahí va. ¿Sale? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento médico? Con medicamentos. ¿Sí? Para que se cierre, indometacina. En aquellos casos que no queremos que se cierre, porque está compensando otro defecto, se usa alprostadil. ¿Vale? ¿Y a qué dosis se da la indometación? ¿Cómo es pediátrico? Dependiendo, es pediátrico, dependiendo del peso, ¿sí? De hecho se da vía oral, ¿sí? Son pacientes graves, con zona nasográfica, etc. ¿Vale? Muy bien. Tratamiento intervencionista, ¿sí? Se meten aquí unos cablecitos, unos alambritos que se doblan y hacen un resorte. A veces meten 1, 2, 3, 4, dependiendo del tamaño. Solamente, ¿qué es lo que hace? Hace una reacción inflamatoria y hace fibrosis y se cierra, ¿sí? Estos resortitos solamente son para defectos pequeños, ¿sí? Y luego después tenemos este aquí, el Platzer y el Raskin. Este es como una sombrilla y este es como un yoyo, de esos yoyos mariposa, ¿sí? Sí, así más o menos. Este tiene efectividad del 83% y este casi del 100%, ¿sí? ¿Recuerdan la imagen de ese yoyo mariposa? Sí. ¿Y en medio qué tiene? Un eje metálico. Hagan de cuenta que el eje metálico queda en el defecto, ¿sí? De este lado se abre como una sombrilla y de este lado se abre otra sombrilla y queda así. Y se cierra, ¿sí? Y esta es como una sombrilla que se abre solamente a un solo lado. Se hace por cateterismo. No todos son tributarios de cateterismo. Aquí tenemos el POI y aquí tenemos un amplazo. Aquí lo tenemos de forma tridimensional. Y aquí los tenemos ya. No es muy buena la imagen, son radiopacos, se pierden, pero aquí se ve. Este es este, aquí es este, aquí se ve y aquí casi no se ve. ¿Vale? Son pacientes con PCA corregidos. El tratamiento quirúrgico, pues obviamente es la ligadura quirúrgica. Simplemente esta se cierra. Puede hacerse mediante toracotomía postlateral, se abre, o puede hacerse por toracoscopía, se hace endoscopio. ¿Sí? También se puede. Así es. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico va a tener mejores resultados si se hace antes de los 3 años de edad. Se hace cuando fracasa el tratamiento inicial con indometacina, cuando ese recién nacido tiene signos y síntomas severos de falla cardíaca izquierda, ¿sí? Y obviamente pues es el tratamiento estándar para evitar las complicaciones a largo plazo. ¿Cuál es la complicación a largo plazo más peligrosa?
Hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues cuando ya tenga hipertensión pulmonar establecida y severa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo cierras y no bajas la hipertensión pulmonar. Y entonces ahora ya le estás quitando ese desfogue a esa hipertensión pulmonar. Entonces el paciente aumenta la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y ese paciente se puede morir prácticamente. ¿Cómo al cuánto tiempo de nacimiento hacen hipertensión pulmonar? Depende, ¿de qué va a depender? Del flujo. Del tamaño del defecto. ¿Sí? Si es un defecto pequeño, tardará años. ¿Sí? Décadas probablemente. Una ventana de corrección. Exactamente. Si es un defecto grande, pocos años. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cuánto está contraindicado? Pues cuando está compensando otra manera. Exacto. Complicaciones. En el intervencionismo puede embolismo de dispositivos, se desplaza, fuga residual, no se sella bien. En la cirugía, sangrado, infecciones, lesión del nervio laringio, del recurrente, del frénico, lesión del piso braquial. Este es el más frecuente. Ahí, casi encima del conducto arterioso, ahí pasa el laringio, ¿sí? Recurrente izquierdo, ahí pasa. El izquierdo rodea cayó. Pero cuando baja ahí por donde está el conducto arterioso. Los demás están más lejos. El pronóstico en general es bueno para la vida y la función. La recanalización, lo que mencionaba, es baja. El riesgo de endocarditis bacterianas existe, pero es bajo. No justifica que esos pacientes tomen antibióticos de forma profiláctica. ¿Sale? Generalmente estos defectos son bien tolerados. Podemos encontrarlos de forma tardía en un paciente adulto o adolescente. El único problema es no encontrarlos cuando ya tenga hipertensión pulmonar. ¿Vale? En un niño asintomático, no todos los otros son funcionales, puede ser un soplo de PSA y hay que estudiar. ¿Cuál es el estudio del gold estándar? Ecocardiograma. ¿Cómo cuánto cuesta un eco? Depende, sí, depende, pero sí ha de costar como unos 1.500. No es mucho. ¿Sí? Hay, por ejemplo, algunos cardiólogos que pues, te cobran, no sé, a lo mejor 2,000 pesos la consulta, el electro y el eco. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, claro. Sí, ahí.